Bueno, en esta nueva clase vamos a trabajar los fundamentos del breve informe de investigación, que es un tipo de documento académico central para la Cátedra de Comunicación Estratégica y Digital. Vamos a analizar su formato, su estructura, conocer las partes que lo componen y ver una secuenciación recomendada para que ustedes lo puedan producir con claridad y con rigor científico, ya que también uno de los objetivos de este documento que vamos a trabajar es introducirlos un poco en la metodología de la investigación. Eh, en este informe ustedes van a volcar los distintos conceptos y sobre todo conocimientos prácticos que van a ir adquiriendo a lo largo de la materia y en definitiva esta presentación les va a servir como guía en el momento de trabajar dicho documento. Avanzamos. Al sumergirnos en el informe de investigación, vamos a analizar su propósito y el alcance que tiene dentro del ámbito académico. Vamos a ver cuáles son sus principales características, cómo organizamos la información, qué criterios vamos a utilizar en la secuenciación del contenido y también trabajaremos algunos aspectos vinculados a la redacción objetiva, el uso adecuado de fuentes y las pautas básicas de la presentación formal, que son todos elementos que ustedes tienen que respetar y que a veces bueno, se les pasan por alto o no tienen el nivel de detalle que se necesita en un tipo de documento como el que les estamos proponiendo. Entonces, la idea es que vayan ustedes concientizándose y que eso haga que en el futuro, cuando trabajen documentos similares, puedan naturalmente, digamos, considerar estos elementos que son fundamentales. El informe de investigación es un trabajo académico que combina elementos teóricos y empíricos. No es un simple diagnóstico o un resumen superficial, sino que requiere la búsqueda de información, el análisis de esa información y la presentación de una forma ordenada, organizada, rigurosa. El objetivo de un informe de investigación es mostrar la capacidad del estudiante para investigar una temática de su interés y comunicarla con claridad. Antes de escribir, la clave pasa por la planificación, definir tiempos, dividir tareas dentro del equipo y empezar la búsqueda de la información. El informe requiere, por un lado, datos reales obtenidos a partir de entrevistas, visitas o análisis de documentos, y por otro, un marco teórico que contextualice la temática y permita interpretar después los resultados. Es un poco lo que hablábamos recién de la parte teórica y la parte empírica que se juntan en el mismo trabajo. Este informe sigue una estructura clásica de los trabajos académicos breves. Una introducción clara, el marco teórico bien fundamentado, la exposición de lo que han investigado ustedes en su trabajo de campo, el análisis de los datos y un cierre donde reflexionamos o arribamos a conclusiones. Van a ver que cada una de las secciones va a cumplir una función específica, pero lo importante es que todas estén conectadas y articuladas entre sí para que el trabajo tenga el hilo conductor que necesita de principio a fin y se logre el objetivo de la claridad comunicativa, porque podemos tener información muy valiosa, pero podemos fallar en cómo se la comunicamos, en este caso al docente o a otro público con el que nosotros queramos vincularnos. Y ahora vamos a ir pasando rápidamente por los distintos apartados del trabajo. El primero de ellos es la portada, que debe contener los datos formales. Es como una carta de presentación, digamos, del informe. Debe tener un diseño que sea estético, que sea prolijo, claro. Y un punto importante es que la portada no se numera. Después pasamos al índice, que el índice nos debe permitir navegar el documento. Es como una especie de vista previa donde nosotros podemos rápidamente ver todo el contenido que tiene un documento extenso y a la vez en la navegación digital del documento uno puede ir a través de los clics en el índice, en los distintos apartados, ir saltando por el documento. Lo recomendable es que lo puedan generar automáticamente en Word, lo cual les va a permitir evitar errores,
y además les va a permitir mantenerlo actualizado a medida que avancen en la redacción. Eso les compartiremos oportunamente algunos tutoriales para los que no lo sepan hacer. La introducción no es un resumen, sino que es como la hoja de ruta del trabajo. Allí ustedes van a presentar el tema, formular las preguntas guía, van a declarar los objetivos y van a anticipar qué es lo que desarrollarán en el marco teórico. Es fundamental que estos elementos sean claros porque los van a orientar a ustedes en el trabajo que van a desarrollar posteriormente mientras lo van haciendo al informe, pero sobre todo, cuando ya el informe está listo, lo van a orientar al lector desde el principio para que su lectura sea ordenada y de allí podamos lograr también esa claridad comunicativa que buscamos. Llegamos al marco teórico que debe construirse con rigor académico. ¿Qué implica esto? Seleccionar bibliografía pertinente, comprenderla, o sea, leerla y entenderla para luego poder explicarla con las propias palabras en aquellos campos que sean más relevantes, incluyendo algunas citas si, si correspondiera y bueno, citándolas como también se debe hacer. Es importante que, o sea, yo no me puedo apropiar de lo que dijo otra persona sin darle el crédito. Si es textualmente, lo debo hacer textualmente, si no, lo debo consignar en la bibliografía, eso lo vamos a ir viendo después. Es importante aplicar en el marco teórico las estrategias del texto explicativo académico, las definiciones, las clasificaciones, los ejemplos, las reformulaciones, todos aquellos elementos que me permiten asegurar la comprensión por parte del lector. Después, en el marco empírico, vamos a volcar todo lo realizado en el trabajo de campo, ¿sí? Que es el trabajo que hago en el lugar, mediante la observación, mediante el registro. Voy a presentar una unidad de análisis, que puede ser una institución, puede ser un problema, eso va a estar determinado por el tema elegido para cada año. Luego vamos a describir contexto, pueden aparecer elementos o datos históricos, pueden aparecer características. Y luego debemos establecer indicadores que son los que yo voy a utilizar para obtener los datos después. Esta sección es extensa porque debe contener, como vemos, algunos elementos descriptivos y luego elementos propios del trabajo de campo que son bastante minuciosos. O sea, el marco teórico viene a ser más general, o sea, yo estoy viendo la problemática desde arriba, por así decirlo, y después yo en el marco empírico voy al terreno a, eh, a obtener los datos de la realidad. En el análisis el equipo va a reflexionar sobre los datos obtenidos. Vamos a esos datos que recolectamos a vincularlos con el contexto, con la teoría, con la realidad provincial, nacional o internacional. Hay herramientas que se pueden usar en los análisis, como es la conocida matriz FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que siempre van a ayudar a comprender mejor el caso. La discusión es un espacio crítico. El equipo va a evaluar el aporte que obtuvo de la bibliografía, se va a hacer un juicio de valor, va a poder reconocer limitaciones, señalar aspectos que han quedado pendientes en el trabajo, que requieren mayor profundidad. Y es un trabajo importante el de la discusión porque si lo hacemos de forma honesta y de forma analítica, le puede servir al que va a tomar ese trabajo como insumo para un trabajo futuro. Y finalmente llegamos a la conclusión. La conclusión no es una repetición de datos colocados en el informe, sino que es realizar un juicio reflexivo no solo sobre el proceso de trabajo que se hizo en ese informe, sino que también puede llegar a proponer mejoras o acciones concretas para lo que hemos analizado y que estén basados en los conocimientos no solo de la cátedra, sino de la carrera de la que ustedes forman parte. Ya llegando hacia el final del trabajo nos encontramos con la bibliografía, que es básicamente el registro de todo lo que hemos utilizado, desde textos hasta, por ejemplo, no sé, entrevistas, todos los recursos que han sido insumos para nuestro trabajo deben estar colocados allí. Generalmente se usan las normas APA, que nos dicen cómo tenemos que citar, y es importante saber que hay herramientas, de hecho el mismo Word, que nos permiten automatizar la producción de esta sección y que se vaya manteniendo actualizada.
Y acá un concepto clave, importante, como lo hemos dicho al principio para el marco teórico, es importante, eh, lo repito, lo recalco, que para escribir este tipo de textos que son explicativos, utilicemos las estrategias propias, las técnicas propias de este tipo de textos, que son la definición, la clasificación, la ejemplificación, la reformulación y la cita, que nos van a permitir lograr explicaciones claras, ordenadas y fundamentadas y que en definitiva van a impactar proporcionalmente en la calidad del informe. Bueno, y esto es todo lo relativo a informe de investigación o a este breve informe de investigación que trabajamos en esta cátedra. Con esta guía ustedes van a tener todas las herramientas para construir un informe serio, claro y completo. Recuerden que el éxito de este trabajo va a depender tanto de la búsqueda de la información como de la organización del equipo, de la persona y el compromiso que tenga con ese proceso. Ya vamos a ir viendo más ejemplos y buenas prácticas al respecto. Muchas gracias por su atención y bueno, nos encontramos en próximas clases y contenidos de esta materia de comunicación estratégica y digital.